Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del sentido vestibular y cuáles son sus implicaciones en el día a día. Para poder adentrarnos a este tema, vamos a repasar cuáles son los sentidos del cuerpo humano. Tenemos 5 sentidos externos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, y los 3 sentidos internos, que es el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. Hoy vamos a hablar de manera bastante general del área vestibular. Sin embargo, quería presentarles primero esta pirámide del aprendizaje para mostrarles la importancia que tiene el desarrollo y el trabajo de este sentido vestibular. Pues si se fijan, el sentido vestibular está en la base de la pirámide para poder lograr el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos primero lograr todas estas bases para poder preparar a los niños y que tengan todo lo necesario para desarrollarse dentro del salón de clases. ¿Sale? Ok. Y bueno, de manera muy breve, hablando de integración sensorial, cuando nosotros hablamos de un trabajo adecuado de nuestros sentidos, pues es hablar un poco de esta primera imagen, en donde vemos que todo fluye. Y entonces es el sentido que le damos a las experiencias que tenemos. Por ejemplo, si vamos y caminamos en el centro, en la calle, pues hay smog, hay carros, camiones pasando todo el tiempo, gente que pasa al lado de ti, alguna va platicando, a lo mejor te van empujando, de repente caes en un pozo, pero sigues caminando. Y aún así puedes, por así decirlo, sobrevivir. O sea, es una experiencia que pasa y le vas dando sentido a todo, de alguna manera lo vas acomodando en tu cabeza y puedes vivirlo y puedes pasar esa experiencia. A lo mejor dices, bueno, no, pues me abrumé un poco, pero bueno, pues pudiste seguir adelante. Sin embargo, cuando hay una disfunción en esta integración sensorial, es como si habláramos de esto, de un caos. Y entonces no le puedes dar sentido y no le puedes dar orden a lo que estás viviendo. Y entonces en un niño, por ejemplo, incluso en un adulto también, pues se traduce en un mal humor, en un problema de comportamiento, en un problema de coordinación motora, incluso en un problema del desarrollo del lenguaje. Y entonces esta disfunción es como tener un embotellamiento en los impulsos nerviosos. Y bueno, se traduce o ya recibe el nombre de un trastorno cuando ya causa diferencias significativas en la rutina o en las tareas diarias. ¿Ok? Y hay 3 tipos de trastornos dentro del procesamiento o de los problemas del procesamiento sensorial, que son los trastornos de modulación, los trastornos motores y los trastornos de discriminación. ¿Ok? Los trastornos de modulación son los que generalmente escuchamos cuando dices que alguien es hipersensitivo o es hiposensitivo. Los trastornos motores son cuando hablamos de dispraxia o de trastornos posturales. Y bueno, los de discriminación, que es pues aquella dificultad para poderlos diferenciar. Cuando hablamos del sentido vestibular, bueno, pues pueden entrar el hipersensitivo en el área vestibular o hiposensitivo, también está involucrado en trastornos motores y en trastornos de discriminación. Podemos involucrarlos en todos estos tipos de problemas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de alguien hipersensitivo en el área vestibular, son aquellas personas que se suben al carro y ya se marean. ¿Por qué? Porque necesitan muy poquito estímulo, a lo mejor nomás que el carro avance un poco y tú ya lo sentiste tanto que ya te mareaste. O en otro caso, por ejemplo, aquellos que son hiposensitivos, pues son los niños, tal vez conoces por ahí a alguien que se puede subir al juego del parque, que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y el niño puede estar ahí media hora y no se marea. Necesita demasiado estímulo para poderlo sentir. Ese sería, por ejemplo, el hiposensitivo. ¿Ok? Por poderles decir algunos ejemplos. Ahora sí, vamos a entrarnos un poco a esta cuestión del área vestibular. ¿Qué es el sistema vestibular? El sistema vestibular es la parte del oído interno y el cerebro que ayuda a controlar el equilibrio, el movimiento de los ojos y regula la postura. Fíjense, nada más hablando de la definición del sistema vestibular, todo lo que ya estamos nombrando en relación con los otros sentidos. Estamos hablando de audición,
A lo mejor en equilibrio y postura ya estamos hablando de propiocepción, quizá de táctil también. El movimiento de los ojos ya estamos hablando de la vista. ¿Se fijan? No por nada está abajo de la pirámide del aprendizaje, ya que impacta muchos otros sentidos cuando nada más estamos hablando de la cuestión vestibular. ¿Ok? Entonces, quizás si nosotros detectamos un problema postural, quizás si detectamos un problema en la percepción visual, a lo mejor en el área auditiva, alguien que tuvo taponcitos en los oídos, pues pudiera estar afectado también el área vestibular. Y es por eso que nosotros siempre recomendamos terapias integrales, porque tal vez tú llevaste a tu niño a una terapia de lenguaje porque tuvo taponcitos en los oídos y trae un rezago por ahí. Pues sí, pero no nada más necesita lenguaje, necesita auditivo y bueno, estamos viendo que quizá también necesite un trabajo vestibular, porque el cuerpo es un todo y todo funciona al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces los síntomas se pueden confundir un poco y podemos pensar en tener un niño con un problema de visión o de fuerza, falta de fuerza en sus músculos, tal vez un problema de atención, de concentración, de memoria, y la raíz puede ser un problema vestibular, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño o cuando alguien está copiando del pizarrón? Porque ya estábamos viendo, me voy a regresar tantito, porque ya estábamos viendo que tiene que ver con el movimiento de los ojos y regular la postura. Y entonces tú copias del pizarrón y haces esto. Y haces esto y enfocas. Y haces esto y enfocas. Y haces esto y otra vez. Movimiento de los ojos y cuestiones de postura. Alguien que es hipersensible en el área vestibular, entre tanto movimiento de cabeza ya se pudo marear. Y entonces, y además, en ese mareo, imagínate tú cuando te sientes mareado y quieres enfocar algo, pues te tardas mucho más. Y además ya te pusiste de malas porque te sientes mal. Y si tenemos un chiquito que no nos lo puede expresar, que ya está cansado porque le cuesta demasiado hacer ese movimiento, pues vas a tener un problema de conducta. Y se va a tardar muchísimo en copiar del pizarrón y no va a terminar los trabajos. Y entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos todavía más trabajo para que se canse un poco más. Necesitamos detectar ese problema que tiene el niño, el origen de ese problema que tiene el niño. ¿Me explico? O, bueno, tal vez nosotros como papás decimos, híjole, es que necesita deporte. A ver, lo voy a meter a básquet. Imagínate si es un niño que tiene un problema vestibular y por eso no le gustan los deportes y luego tú lo metes a básquet, en donde tienes que moverte y al mismo tiempo botar la pelota y al mismo tiempo voltear a ver a quién se la vas a lanzar o al lado en donde la tienes que lanzar y moverte al mismo tiempo, es demasiado el movimiento de cabeza que tienes que hacer para alguien que tiene una hipersensibilidad en el área vestibular. Otra vez poniendo otro tipo de ejemplos, ¿sale? Ok, el sistema vestibular. La estabilidad postural se define como la habilidad para mantener el centro de gravedad en relación con la base de sustentación. El equilibrio perfecto es el no movimiento. El sistema vestibular es el que nos dice cómo es que te tienes que mover para vencer esa gravedad. Ahora todos sabemos que vivimos con una gravedad que nos jala constantemente. Si tú eres hipersensitivo en el área vestibular, tú sientes esa gravedad un poco más fuerte de la que lo sientes tú. Y entonces te cansa. Y si te cansa, pues te encorvas o te sientas así. ¿Ok? Y entonces tú estás diciendo es que siéntate bien, siéntate bien. Y sí, necesitas que se siente bien para que ese niño te ponga atención. Pero necesitamos saber por qué está de esa manera, por qué mantiene esa postura. Mantiene esa postura porque la gravedad lo jala tan fuerte que él ya no puede contra ella y entonces hace eso. Incluso vemos niños que se terminan en el suelo sentados o buscan como excusas para irse al suelo, recoger algo, se sientan un poquito en el suelo y luego se vuelven a sentar para poder seguir poniendo atención. Claro, porque la gravedad pesa más aquí que acá, que en el suelo. Y ellos mismos buscan esta compensación para poder descansar tantito y entonces volver a poner atención a sus clases. ¿Ok? Y el equilibrio perfecto, alguien que vence completamente la gravedad y que no tiene un problema en el área vestibular, pues se puede parar quizá con brazos abajo, pies juntos y mantenerse
con este equilibrio perfecto por varios segundos. ¿Ok? Ahora, es por ejemplo, si tú estás cansado, vamos a suponer que tú estás cansado porque tuviste un día larguísimo y al final del día tú puedes notar, y si no los invito a que se den cuenta, cómo empiezas, ya no te paras con los pies juntos, los abres ligeramente porque ya la gravedad, o sea, ya estás cansado todo el día que hasta estás cansado de vencer la gravedad. Entonces, en lugar de mantener tus pies juntos, los abres un poco para poder descansar tu postura. En lugar de estar así, bueno, ya la tienes así porque ya estás bien cansado, porque el día estuvo larguísimo. ¿Se fijan cómo la gravedad nos empieza a jalar? Y nosotros lo vemos quizá después de un día tan cansado. Pero nuestros niños pueden estar así después de una hora de haber estado despiertos. ¿Me explico? Entonces también lo que puedes ver es que empiezas a moverte porque ya no sabes si estar así, ya estás cansado, ya me siento así, bueno, ya me siento así. Entonces, esto es lo que hace el movimiento constante también de los niños. Si tienes un problema vestibular y estás cansado de vencer la gravedad, te empiezas a mover. Y entonces son los niños que tienen movimiento constante. ¿Y cuál es la raíz de ese movimiento constante? El desarrollo y el problema que tenemos en el área vestibular. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro tipo de características, además de las que ya hemos mencionado, de una disfunción vestibular. Y si se fijan, por aquí arribita les puse hiper. Vamos a hablar de hiper. Recuerden, hiper es necesitas muy poquito para poder sentir. Entonces, y con eso ya sientes demasiado. O sea, es un estímulo muy pequeño para sentir muchísimo. Ok. Entonces, son niños que evitan juegos en el parque como columpios, resbaladeros o ruedas de la fortuna. ¿Por qué? Porque ya nada más con el movimiento de que casi gira el juego y ya se marina. Es cauteloso, se mueve lento, sedentario y evita riesgos. Trata de no moverse porque cualquier movimiento lo siente muchísimo y se puede marear. Evita cambios en el movimiento de cabeza y entonces son niños que prefieren moverse así o son niños que prefieren no moverse, punto. ¿Ok? Se sienten incómodos en las escaleras y entonces son niños que no suben y mucho menos bajan las escaleras si no se agarran de alguien o no se agarran de un barandal. O no pueden hacer alternar sus pies cuando van bajando o cuando van subiendo las escaleras, sobre todo cuando bajan. ¿Por qué? Porque te puede dar un poco de vértigo estar pensando en que te vas a ir para adelante. Entonces mejor recargo los dos pies en cada escalón. Se marea en el carro, se marea en el avión, en las escaleras eléctricas. Es un caos subirlo al elevador. ¿Por qué? Porque siente demasiado. Tiene constante miedo a caerse y bueno, pues tiene este movimiento constante que ya les decía que se cansan tanto de la gravedad que se mueven todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, si hablamos de las características de alguien que es hiposensitivo, son niños que necesitan mucho, necesitan sentir mucho para alcanzar a sentir un poco. Entonces, son niños que no se están dando cuenta que ya se están cayendo hasta que pierden el balance y se caen. Se están cayendo frecuentemente de su silla, no se están dando cuenta que se están resbalando y de repente, ay, ya se volvió a acomodar otra vez solito. Se confunde cuando cambia de dirección, no sabe si ha tenido suficiente movimiento, como les digo, se suben al juego una hora y qué padre, qué padre, qué padre, de repente ya están mareadísimos, incluso vomitaron, pero no supiste como en qué momento sucedió. Igual pasa, por ejemplo, en los columpios. Y tienen dificultad para planear y llevar a cabo movimientos secuenciales nuevos. Hay otro tipo de cuestiones cuando haces una revisión médica. Bueno, pues hay otro tipo de cosas que quizá nuestros niños no nos puedan decir, pero pueden estar presentes. O puedes tener solamente uno, dos o alguno de estos puntos, no es necesario tener todos, para ya decir que tenemos un problema en el área vestibular. Que hay vértigo, que es alucinación de movimientos, nistagmus, que es un movimiento que hacen nuestros ojos, ver doble, sentir presión en los oídos, cinetosis, que es este mareo cuando tú subes al carro, a los barcos o a los aviones, inestabilidad, que causa mareo, impulsiones, que sientes que te jalan de repente, entonces está tal vez un niño así, luego hace esto y se vuelve a acomodar porque como que algo pasó, pero no supimos qué.
movimientos descoordinados, retraso en la adquisición de la marcha, tortícolis. ¿Se acuerdan que les dije a niños que prefieren mejor no moverse? Bueno, pues esto puede causar tortícolis. Inclinación en la cabeza o dificultad para ponerse en vertical, vómitos sin causa aparente, ataques de pánico, porque a lo mejor le da mucha ansiedad esta cuestión del movimiento o de lo que va a sentir con el movimiento, miedo a caminar en la oscuridad, dificultades visuales estando en movimiento o hipoacusia. Y hay otros reconocimientos en la parte de la detección educativa también. ¿Qué podemos ver? Bueno, podemos ver niños con rezagos en el desarrollo psicomotriz, podemos ver pobre coordinación ojo-mano, pobre postura, pobre participación social, sobre todo en recreos en donde todo el mundo está jugando, persistencia en reflejos primitivos, dificultad para orientarse, para orientar la mirada, pobre manejo de herramientas, y con herramientas decimos lápiz para escribir, por ejemplo, falta de dominancia o dominancia mixta, dificultad para planeación y ejecución de acciones, movimientos descoordinados, inseguridad, evasión de juegos, dificultad para estabilizar el cuerpo y dispraxia. Puede ser, con esta cuestión de las herramientas que les comentaba hace rato, que la mala letra de los niños sea un problema o el origen sea un problema vestibular. Puede ser que el problema de lectura de los niños pueda tener un origen vestibular. Realmente este sentido impacta muchísimo, muchísimo en muchas cuestiones académicas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo son nuestros niños hoy en día? Pónganse a pensar, al menos yo o la gente de mi edad, quizá un poco más grande, tú ibas al parque y ¿qué hacías? Te subías al columpio y luego te aventabas a ver quién podía caer más lejos, ¿se acuerdan? Y ahí hasta te aventabas así bolita para que te cayeras en el zacate. O nos subíamos a las colinas y luego te acostabas y rodabas hasta abajo. Yo me acuerdo que nos subíamos a los pasamanos y luego te colgabas boca abajo. Yo hasta comía el lonche en el recreo arriba de los pasamanos trepada. Las tortugas. Ahora he visto tortugas en el parque y nadie pelea la tortuga porque sabrá Dios qué se hace con una tortuga. Pues te trepabas y te colgabas adentro de la tortuga de mil maneras, por ejemplo. Y ahorita, pues los niños van al parque muy poco. Te subes a los columpios, al resbaladero y 2, 3 veces y se acabó. Y nada más como es el uso del columpio para adelante, para atrás, nosotros les dábamos vuelta y así vueltas te aventabas y hacías otro tipo de cosas que se ve muy poco ahora con nuestros niños. ¿Quién se trepa a los árboles ahorita? Antes vivíamos en el piso porque te caías de esos árboles que subías. ¿Cuánto tiempo duraba nuestro recreo y cuánto tiempo dura el recreo de los niños ahorita? Necesitamos más tiempo de movimiento para nuestros niños porque necesitan comer y necesitan moverse. Y al menos necesitas 20 minutos para que casi creo que arranque este movimiento de los niños y luego poder darles otros 10, 20 minutos para que se puedan relajar y puedan volver a entrar a su salón de clases. Le estamos dando demasiado poco tiempo. ¿Cuánto tiempo en pantalla llevábamos nosotros y cuánto tiempo en pantalla ahora llevan los niños por día? Y entonces es por eso que ahorita se ha detectado muchos más niños con problemas de atención y concentración que en los últimos 30 años. Antes, el promedio dentro de un salón de un grupo de 25 niños, tenías un niño, tal vez 2 con problemas de atención y concentración. Ahora hablamos de 8 niños por cada 25. Es demasiado. Y si pensamos que la raíz de este problema es el desarrollo vestibular y que podemos hacer algo al respecto, ya estaríamos todos en el parque. ¿Ok? Ahora los niños chocan con todo, tienen mucho menos fuerza que antes, les falta planeación de movimientos, le falta fuerza en sus músculos para lograr actividades como la lectoescritura, para lograr la atención, para lograr la concentración adecuada. Y a raíz de esta buena postura que nos hace tener esta fuerza en los músculos. Necesitamos crear actividades que los niños tengan
en donde los movamos para todos lados, para arriba, para abajo, para un lado, para otro, de un costado, de otro, en giros, giros para un lado, giro para el otro lado. Necesitamos todos los movimientos posibles en todas las direcciones para desarrollar correctamente este sentido vestibular. ¿Ok? Necesitamos, además de mejorar la atención y la concentración, que puedan regular sus emociones. Y el sentido vestibular también impacta en esta regulación. Necesitamos, para que aprendan, que pongan atención. Y para que pongan atención, necesitamos que se muevan. Ahora pensemos en cómo están nuestros niños después de tantos meses de encierro por la cuestión del COVID. Si las estadísticas dicen que ahora hay 8 de cada 25 niños, ¿cuántos niños van a ser a raíz del COVID? Están en casa encerrados. El movimiento que tenemos es de aquí al baño, del baño a la cocina y nos volvemos a sentar. Necesitamos ahorita ponernos las pilas para que esto no se vuelva más grave. Entonces, busquemos maneras de movimiento. Si tú decides por salud no salir de tu casa, no salgas de tu casa. Pero adentro de tu casa vamos a crear actividades. Y vamos a crear una alberca de almohadas y todos nos vamos a tirar a la alberca de almohadas y luego vamos a girar y entonces nos vamos a hacer taquito y vas a tener que rodar para llegar para acá. Y tienes que crear diferentes movimientos, incluso dentro de tu casa, para seguir desarrollando esta cuestión vestibular. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para prevenir, crear este tipo de movimientos. Y si ya detectaste algún problema en tu hijo o en tu alumno, busca especialistas en este rubro para realizar una evaluación y una estimulación vestibular adecuada. Haz muchas actividades al tiempo libre, si la situación te lo permite. Por ahí pongo hazle saber qué significa estar bien sentado, porque luego los niños que están mal sentados, les dices siéntate bien y siguen estando así y tú te enojas muchísimo porque le dices enderezate por favor y el niño sigue así, es que no sabe cómo. Necesitas tocarlo, que se siente bien y si necesitas decírselo 10 veces mientras come, díselo y hácelo saber 10 veces hasta que él pueda entender que esto significa estar bien sentado. No les queda tan claro a los niños solamente con decírselos. Y bueno, nosotros en el colegio para problemas en el área vestibular recomendamos mucho las terapias de The Listening Program. En este caso se recomienda la terapia de InTime y también la terapia de Achieve podría funcionar. ¿Ok? El desarrollo del área vestibular depende de nosotros. Si ya detectamos un problema, entonces depende de ti, pero también depende de la valoración y la estimulación auditiva con especialistas en este rubro. Les dejo mi información y como siempre, muchas gracias por escucharnos y si crees que esta información le pueda servir a alguien, ayúdanos compartiendo.